Bienvenidos y bienvenidas, apreciados y apreciadas doctorantes, a esta cuarta videocápsula. Estaremos abordando dentro de la unidad 4 la siguiente temática: metodología cualitativa y cuantitativa de evaluación. Para ello, las metodologías de evaluación, una vez definidos los criterios, los indicadores y la teoría de la intervención, forma parte del diseño de la evaluación. Es necesario determinar las estrategias de recolección y análisis de datos. La selección de la metodología depende de las preguntas de evaluación, pues es necesario asegurarse de que la metodología sea la adecuada para responder las interrogantes identificadas. En evaluación, tanto como en investigación, se pueden usar metodologías cualitativas o cuantitativas, las cuales se seleccionan según las preguntas de evaluación que se definieron. Incluso es viable su combinación estratégica como los métodos mixtos. Precisamente las metodologías utilizadas en las evaluaciones deben ser mediante la primera y específicamente en la metodología cualitativa y la segunda en la metodología cuantitativa. Para ello, debemos tener ciertos conceptos claves antes de presentar las diferentes características de las metodologías cualitativas y cuantitativas. Hay una serie de conceptos claves: datos, levantamiento de datos, fuentes de información, técnicas de recolección y las técnicas de análisis. Cuando hablamos de ciertas características de metodología, entonces un concepto primordial son los datos, la cual es toda aquella información obtenida durante el proceso del levantamiento de datos y que se recolectan para realizar una valoración planificada en busca del alcance de los objetivos. Levantamiento de datos es el proceso de obtención de información de las variables de análisis, con el objetivo de obtener los datos requeridos para responder la pregunta de evaluación. Fuentes de información son aquellos sitios donde se logra obtener información. Puede ser desde documentos o estudios científicos, bases de datos, personas, instituciones, entre otras. Técnicas de recolección. Estos son los medios, actividades o mecanismos por medio de los cuales se relaciona con la unidad de estudio, con el objetivo de obtener la información requerida para responder las preguntas de evaluación. Técnicas de análisis. Son los procesos por los cuales se transforma la información recolectada en el conocimiento y conclusiones requeridas para verificar los indicadores planteados y poder responder a las preguntas de evaluación. Es importante rescatar que durante el proceso de levantamiento de datos y análisis se debe asegurarnos que se cumplan las siguientes características como veracidad, aplicabilidad, consistencia y objetividad.
Selección de una metodología cualitativa. Los datos que se recolectan pueden ser de dos tipos, cualitativos y cuantitativos. En el caso de los datos cualitativos, estos se caracterizan por descripciones, cualidades o atributos no medibles por medio de expresiones numéricas definidas, por lo que se hace uso del análisis de categorías para su estudio. Es importante comprender que en los procesos de levantamiento de datos cualitativos, estos se enfocan en responder preguntas de qué, quién o cómo. Estas son preguntas abiertas donde las interacciones son establecidas por medio de procesos de observación o diálogo. En estos procesos se cuentan con un muestreo intencionado, definido para responder a las necesidades identificadas. Asimismo, los análisis que se realizan se sustentan en la interpretación. Principales técnicas utilizadas en evaluación cualitativa. Los datos que se recolectan pueden ser de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. En el caso de los datos cualitativos, estos se caracterizan por descripciones, cualidades o atributos no medibles por medio de expresiones numéricas definidas, por lo que se hace uso del análisis de categoría para su estudio. Entrevistas, grupos focales, observación y observación o historias de vida. La entrevista es una técnica de recolección de información individual donde se busca identificar las experiencias e impresiones que las personas entrevistadas tienen sobre un tema o situación. Esta técnica puede utilizarse con múltiples actores, es muy versátil y permite alcanzar un nivel de profundidad, por lo que es una técnica muy utilizada en procesos de evaluación. Las entrevistas pueden ser mediante procesos abiertos y flexibles, donde se pueda plantear una serie de preguntas guía, usualmente con preguntas abiertas que permiten que la persona entrevistada elabore sobre la temática de interés. También no olvidemos que existen grupos focales, son considerados entrevistas grupales donde en grupos pequeños o medianos se conversa a profundidad sobre una o varias temáticas. Para esto, una persona es la moderadora que cuenta con una serie de preguntas generadas. Invita a que las personas participantes tengan una conversación sobre las temáticas de interés. De igual manera, observación. La observación cualitativa implica adentrarse profundamente en la situación social que se está investigando o evaluando. No es solo mirar, sino que implica poner atención a los detalles, eventos, sucesos, interacciones, sonidos, entre otros. Bibliografías o historias de vida. Esa es otra técnica cualitativa muy utilizada. Puede ser de una persona o de un grupo de individuos. Para esto se realizan entrevistas a profundidad, revisión de documentos y artefactos. También encontramos entonces la metodología cuantitativa de evaluación. La metodología cuantitativa se utiliza cuando se debe responder a preguntas cuantificables o medibles, por lo que se usan preguntas abiertas de cuántos o qué magnitud. Se hace uso de preguntas cerradas
y la población con la que se trabaja se define a partir de un muestreo que debe ser aleatorio y representativo. La medición en las ciencias sociales puede efectuarse y atenderse como el proceso vincular conceptos abstractos como indicadores empíricos. Para hacer mediciones se hace uso de instrumentos de medición con los cuales se recolecta la información y los datos sobre las variables de interés. Principales técnicas utilizadas en evaluación cuantitativa. Está cuestionario, está escalas de actitud y por último las pruebas estandarizadas. Cuestionario es uno de los instrumentos más utilizados y consiste en un conjunto de preguntas sobre las variables de interés en el estudio. Un cuestionario puede incluir preguntas cerradas en las cuales ya se tiene definidas a priori las opciones de respuestas. Las preguntas pueden ser de selección única, de múltiples respuestas, de jerarquización, entre otras. Es importante señalar que cuando se redactan las preguntas y las opciones de respuesta, debe utilizar un lenguaje sencillo que sea comprensible para las personas a las que va dirigido el cuestionario. Escalas de actitud. Una actitud puede entenderse como una predisposición aprendida para responder coherentemente de una manera favorable o desfavorable ante un objeto, ser vivo, actividad, concepto, persona o símbolo. Las actitudes tienen prioridades como la dirección, la cual puede ser positiva o negativa, y la intensidad, la cual puede ser baja o alta. Precisamente también están las pruebas estandarizadas. Las pruebas estandarizadas o inventarios miden variables específicas que pueden ser desde adaptación al colegio y también, por qué no decir, la calidad de vida, razonamiento matemático, entre otras. Estas pruebas estandarizadas pueden haber sido construidas por otros investigadores o instancias. Se debe seleccionar pruebas estandarizadas y que también vayan hacia diferentes niveles, como pruebas hechas en el lenguaje español y que puedan utilizar palabras que la propia población pueda utilizar y que sean medibles en cuanto a las respuestas. Apreciables doctorantes, fue un gusto estar con ustedes en esta videocápsula. Muchísimas gracias.